Mira, dijimos. Para finalizar el invierno y comenzar la primavera, una de las plantas ideales es la azalea. ¿Le salió un versito, se dio cuenta? No sigo la rima, pero Claro, es muy bueno es un poeta. tener en cuenta esto de las azaleas porque son de las primeras plantas arbustivas que nos van a florecer. Ah, muy bien. Y requieren de algunos secretos que si te parece los vamos a compartir. Adelante, Y por que yo he obtenido de los viejos productores, que son por ahí cosas que no están en los libros, No. pero sin ninguna pretensión botánica. Es importante compartirlo para que la gente lo sepa. Fíjate, por ejemplo, esta que tengo en la mano es una azalea de interior. ¿Ves que es más pequeña que estas otras que son las azaleas de jardín? Sí, claro. Esta particularmente va a florecer durante mucho más tiempo. El tiempo de desarrollo de la floración es mucho mayor que el de la azalea de jardín, que florece a fines del invierno y principio de la primavera, pero es un proceso bastante efímero. Es decir, ¿A fines del invierno? a fines del invierno. Qué Sí. increíble, ¿no? Esta época. Sí. para la Acuérdense floración. de una planta que es bastante resistente al frío. No llega a ser tolerante a las heladas, pero aún en esta época donde tenemos en este clima semiárido de Córdoba días más fríos y días de mucho calor, como los que hemos tenido esta semana, por ejemplo, esta es una planta que comienza la floración ahora y va a estar muy avanzada en la primavera y va a seguir floreciendo. Claro. Pero una recomendación especial para nuestros amigos jardineros. Las azaleas, al igual que las hortensias, los jazmines y las camelias, son plantas de sombra, es decir, las vamos a ubicar tanto en maceta como en cantero, pero en lugares de sombra o de semisombra. No es compatible el sol pleno y menos el sol del verano para esta planta porque se quema. En cambio, en lugares de sombra la planta perdura muchos años. Y tiene otro condimento para las 4 plantas. Necesita suelos ácidos y mucho hierro. El hierro se lo podemos aportar con Acá tenemos varios sulfato clavos. de hierro. Si quieren que tengo Varios de compañeros. estos clavos, si se oxidan, también No los me mires ponemos. a mí, no me mires a mí, Ronco. Varios clavos remachados que No le me podemos Varios poner a la tierra. clavos de esos clavos oxidados. Claro, eso va bien. Alambritos, esos restos Alambritos sí, también. reemplazan, y Está si bien. no se compra sulfato de hierro, que es un granulado que se pone en la maceta o en el cantero y con el río se va diluyendo. Sí, La hoja de la azalea siempre tiene que estar con este color verde intenso. ¿Ves que es un verde bien definido y fuerte? En Con cambio, todo, el furor. cuando la azalea empieza a acusar este color, Muy llamador. Quietito, ahí está, mira. ¿ves? Que se empiezan a amarillar las hojas, es señal de que le está faltando hierro. En ese caso, como el hierro es un nutriente principalísimo para esta planta, le vamos a aportar rápidamente y más durante el proceso de floración, que es cuando más energía le insume a la planta. Y también es una planta que requiere de suelos ácidos. El suelo ácido se logra mezclando. El sustrato ideal para esta planta es una mezcla del 50% de pinocha, que es la hojita de pino molida, Sí. con mantillo. El mantillo es la resaca del sotobosque, que es muy esponjosa, rica en nutrientes y no se compacta con el riego como sí lo hace la tierra común, incluso la tierra negra. Claro. Entonces, para esta planta, que necesita un suelo bien esponjoso y absorbente, le vamos a recomendar que ponga el 50% pinocha y mantillo. Y si no tiene al alcance pinocha, porque no tiene cerca algún pino de donde sacarlo, lo vamos a reemplazar con jugo de limón o con vinagre. Bien ácido. Bien ácido. Tenemos que cambiar el pH. El pH no puede ser neutro ni alcalino, y mientras más elevado es el proceso de acidez, y eso lo logramos, por ejemplo, en un balde de agua exprimimos un limón y tenemos el agua ideal para el riego, o un par de cucharadas o un pocillo de café de vinagre, por ejemplo. Poquito, porque si es mucho, nos quedamos sin planta. En ¿o esa no? proporción, en 5 litros, un pocillo de café de vinagre sería suficiente para lograr el pH justo para el riego Bien, apropiado de buen esta dato. planta. Sí. También es conveniente durante la floración dejarle agua en el platito para que la planta lo vaya absorbiendo, pero si hacemos esta técnica del platito para que absorba por debajo el agua por vasos comunicantes, por capilaridad,
cada 2 o 3 semanas retiremos el platito y dejemos que se seque bien el sustrato. Y volvemos a repetir la operación de modo tal que no esté en forma permanente encharcado el sustrato, porque así, si no, ponemos en riesgo algunas plagas o bacterias, como por ejemplo la podredumbre de raíz, que podría llegar a afectar. ¿Cuáles serían los llamadores de atención para tener en cuenta de que algo viene mal con la planta? Lo primero es el cambio de coloración o el aborto de las flores. Si el cambio de coloración se produce, sabemos que es un problema de falta de hierro o que no estamos acertando el pH adecuado, buscando siempre la acidez para esta planta. Sí. Y el aborto de las flores puede deberse a diversas razones. Una particular es la falta de fósforo y potasio. En ese caso ayuda mucho, por ejemplo, la cáscara de banana. Sí. Y si no, comprarle directamente el fertilizante adecuado de fósforo y potasio en los viveros o la ferretería, que son los disparadores de la hormona de la floración. Todas estas plantas que tienen ¿Qué tamaño toma la planta? Las azaleas enanas o estas que le llamamos de interior, no, son muy pequeñas, llegan a tener hasta 25 centímetros, estas serían plantas adultas. Sí. En cambio, la azalea de jardín, yo he visto azaleas de 2 metros de desarrollo, tanto de diámetro como de altura, que cuando están en flor son verdaderas reinas. ¿Qué pasa con la tala o la poda? La poda, ¿no? Bien, la poda de las azaleas se hace en invierno. La poda de las azaleas se hace en invierno, significa en el principio del invierno, cuando aparecen los primeros fríos, vamos a hacer una poda siempre tratando de conservar la forma circular de la planta, de forma redonda, quiero decir. Y una cuestión muy importante de la azalea es el desarrollo de ramas horizontales en su interior. Si se produjera, la observamos a la planta cuando se queda ya con el frío, si tuviese ramas cruzadas que se superponen una con otra, conviene anular alguna. De modo tal que después se forme en forma globosa. ¿Y cómo la anulamos? ¿La sacamos del medio? La cortamos bien al ras, con una tijera siempre con mucho filo para evitar los desgarros. No, pero ese truco no está en ningún libro de jardinería. No, esto es lo que hacen los productores. Yo cuento los secretos de los productores. La cuestión empírica, la experiencia. Claro, no quiero invadir un hace. campo que no es mío. Por eso siempre aclaro que es sin pretensión botánica, porque a lo mejor un botánico tiene mucho más elementos. Lo mío es la experiencia de haber sido viverista muchos años y de charlar mucho con los viejos productores, que a veces son personas que no tienen estudios, pero que saben mucho más que académicos en esta materia. Por ejemplo, yo he visto cómo cuando del centro donde va a aparecer el pimpollo, aparece un pimpollo con un ramillete de hojas, lo cortan, incluido el pimpollo. También el pimpollo. Y yo he visto eso y digo, pero ¿cómo si estás por sacando lo que va a ser la flor? No, me dice, eso le quita potencia a la planta y ya vas a ver que con este corte en 2 o 3 semanas tenés una floración mucho más abierta e importante. Es como que le quitan una parte que le sobra a la planta. Eso no está escrito en ningún libro. Realmente no está escrito en ningún libro. Álvaro, tenemos regalitos para las seguidoras y seguidores de este micro que tiene que ver con la viveroterapia. ¿Se va todo? Sí, ya nos hemos puesto de acuerdo con Andrés. Los que se inscriban en la página del programa y dejen sus 3 números, vamos a organizar este sorteo, vamos a mezclar, porque acá tenemos planta de sombra y planta de sol, vamos a armar kit, por lo menos 5 personas se van a ir con hermosas plantas y flores para su jardín. Bueno, y cómo alegre el ambiente, ¿no? Tener una linda planta con lindas flores. Totalmente. Es una cuestión energética, claro. Hace la diferencia, ¿no? Sí. Más con lo que ha pasado en estos días. ¿Viste el tema de la plaga de langostas, por ejemplo? Ha causado estragos. Esta mañana... De acuerdo a tus conocimientos, ¿por qué se produce eso, esta invasión? Bueno, en este caso se ha producido por unas cuestiones donde han coincidido cuestiones climáticas, básicamente, y eso ha motivado que desde la zona del norte, particularmente de la zona de Jesús María, allí se ha sentado y ha impactado en algunos barrios de Córdoba. Son plagas. Ya el año pasado había pasado con la isoca, que mientras es larva se comía toda la raíz del césped y después fue esa invasión, ¿te acuerdan de maripositas? Sí, Álvaro, ¿y qué hacemos con las langostas mientras tanto? Las langostas, cipermetrina es una barrera química que usan los productores, y si para la huerta orgánica, no, agua de tabaco. Agua de tabaco en 1 litro de agua, hervir unas hebras de tabaco de cigarrillo hasta producir una infusión similar a un té. Mientras más oscuro mejor, se deja enfriar y una vez enfriado se le agrega un pocillo de vinagre. Algunos muelen una cabeza de ajo y lo mezclan.
también. Eso es un repelente, un insecticida muy poderoso y que no es incompatible con el consumo humano. Álvaro, ¿y por qué es tan dañina la langosta? La langosta es un bicho que tiene una voracidad alimentaria fenomenal. En un día, en una tarde, una manga de langostas como la de ayer, Sí. por ejemplo, te pela un jardín. Y ni hablar de la zona de producción agropecuaria. Tremendo, tremendo. Sí, 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 son famosas por eso, combatirlas. ¿no? Sí, sí, a los años 50 y 60 esto era muy común. Ahora son más esporádicas porque hay una barrera química Claro. alrededor que es una barrera totalmente nociva, que es la barrera que se usa para proteger los campos, particularmente los de soja. Muy bien. Y que bueno, eso frena la langosta, pero también nos quita vida. Pero nosotros aplicando todos los conocimientos, todo lo que nos enseña Álvaro y nos aparecen las langostas y nos destruye todo. Bueno. No hay derecho, Pasa, pasa. Álvaro, no hay derecho. Mira, cualquier duda, Viveroterapia en las redes sociales, allí pueden, participa mucha gente que nos aporta a veces unas soluciones fenomenales y fantásticas frente a las plagas, por ejemplo. Buenísimo, Álvaro. Gracias, muchas Álvaro.